Bienvenidos a la segunda edición de Simbólica Online, encuentros de marketing y publicidad para quienes quieren construir marcas con significado. El día de hoy tenemos tres conferencias imperdibles. La primera con Dina, la conexión entre el ser y humano, un camino personal en espiral hacia estar bien para ser mejor. La segunda con Jorge, sin tregua y sin rendirme, porque toda permanencia nace de un significado más grande que la dificultad. Y también la conferencia Mercado de Identidades, para que descubras cómo transformar tu marca en un símbolo que domine el mercado. Quiero que en este momento regreses a tu infancia, que vayas a ese momento en el que posiblemente te ponías una toalla en tu espalda, te mirabas al espejo y te decías a ti mismo, a ti misma, hoy soy un superhéroe, hoy soy una superheroína. Y en ese momento, al verte en el espejo, creías que podías volar, que tenías poderes, que podías combatir a los malos. Al día siguiente, tomabas una guitarra, posiblemente un juguete que te habían regalado, te mirabas al espejo y te decías, hoy soy una estrella de rock. Al día siguiente, veías una película posiblemente en donde viajaban al espacio, entonces te veías a ti mismo, a ti misma como un astronauta que podía viajar a la luna, que podía viajar en el espacio. O también, posiblemente te ponías una bata que era de tu hermano, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá. Posiblemente ni te quedaba, pero te veías al espejo y te veías como científico, como científica. Y entonces empezabas a imaginar que creabas la cura a todas las enfermedades, que creabas una poción mágica que te daría poderes. Si te das cuenta, este simple ejercicio de vernos a nosotros mismos como otra versión, alguien que había trascendido, alguien que había logrado. Es algo que tenemos desde niños, esta imaginación que nos lleva muchas veces a la construcción de una vida, de una profesión, de una forma de ser. Crecemos y entonces empezamos a tener preguntas. ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo quieres vestir? ¿Qué estilo de vida quieres construir? ¿Qué coche quieres tener? ¿Dónde vas a trabajar? Son preguntas que nos vamos haciendo cuando somos muy jóvenes, pero no necesariamente cuando estamos jóvenes aparecen estas preguntas. Realmente nos acompañan toda nuestra vida porque estamos en constante transformación. Siempre estamos en la búsqueda de algo más, de crecer, de aprender, de convertirnos en aquello que deseamos, en aquello que nos motiva, en aquello que nos empuja. Entonces, si te das cuenta, no ha cambiado la percepción que tenemos de nosotros mismos de cuando somos pequeños. Más bien empezamos a buscar una ruta de salida para darle propósito a nuestra vida. Y entonces, frente a nosotros aparecen identidades. Identidades que nos invitan a tomar un camino, que nos invitan a ser alguien, que nos invitan a decir, si a ti te interesa este y este punto, posiblemente este es tu camino. Y entonces encontramos identidades de estatus, el deseo de ser admirados, de pertenencia, el deseo de formar parte de algo, de transformación, el deseo de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, de libertad, el deseo de decidir nuestro propio camino, de poder, el deseo de influir y de conquistar el mundo. Y también de significado, que es el deseo de dejar una huella en este mundo. Es justo aquí donde nace el mercado de identidades. ¿Por qué? Porque las marcas dejan de vendernos productos, servicios, soluciones y nos empiezan a vender caminos a través de objetos, a través de cosas que podemos comprar o de experiencias en las que podemos involucrarnos. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo una identidad. Si te das cuenta, acá lo vemos como identidades. Anteriormente lo veíamos como algo que podíamos alcanzar, algo que queríamos ser. La pregunta que yo te hago ahorita es, ¿qué identidad estás comprando? ¿O qué identidad está vendiendo tu marca? Ahorita vamos a analizar cada una de ellas, pero es importante que lo veas desde los dos puntos de vista, como un dueño de marca o bien como un cliente, porque nos encontramos justamente en estos dos puntos.
Todos compramos, pero también todos emprendemos y en algún momento vendemos algo, no solamente productos, servicios, soluciones, también vendemos ideas. Entonces, ¿qué identidad vende esta idea que promueves todo el tiempo entre las personas que te siguen, ya sea a través de redes sociales o las personas con las que convives todo el tiempo? Recordemos que siempre estamos invitando a que las personas compren una identidad diferente. Hablemos ahora de cada una de estas identidades para comprenderlas, para poder aplicarlas en nuestros emprendimientos, marcas y empresas. Tenemos primeramente la identidad del estatus, esta aspiración de ser reconocidos por el valor construido, y los territorios que empiezan a ocupar las marcas son el prestigio, el reconocimiento, el éxito, la excelencia, la exclusividad, la reputación, la sofisticación, la distinción, el legado. Las marcas a través de sus productos o servicios nos venden este tipo de cosas, el éxito, que vas a estudiar, porque esto que vas a estudiar te va a dar ese reconocimiento que tanto estás deseando. ¿Cómo tú podrías lograr la excelencia a través de mayor formación y capacitación? ¿Cómo puedes acceder a círculos exclusivos a través de productos, servicios y soluciones? ¿Cómo puedes tener más distinción? ¿Cómo puedes dejar legado? Y entonces cada una de las marcas cuando empieza a utilizar estos territorios y son coherentes, nos empiezan a vender porque es algo que nosotros deseamos, ¿sale? Porque es una identidad que estamos construyendo desde la aspiración de ser reconocidos por el valor que se ha construido. La segunda identidad es la identidad de la pertenencia, es la aspiración de formar parte de una comunidad con la que compartimos significado. Y los territorios de las marcas son la tribu, la comunidad, la familia, la inclusión, la conexión, la cercanía, la tradición, la lealtad, la identificación. Somos sociales y nos encanta ser parte de algo, de una conversación, de de un grupo de amigos, de una familia. Nos encanta esta sensación de que podemos participar activamente de un movimiento que nos ayude a trascender. ¿Sale? Entonces las marcas también te empiezan a vender este tipo de territorios, no solamente productos, servicios, como hemos mencionado, te empiezan a vender, sé parte de una tribu que, y ahí agregan sus servicios, sus productos, sé parte de una comunidad que se parte de una familia, socialmente nos dicen se parte de una familia, pero también podemos encontrar una familia a través de grupos de personas. Encontramos inclusión y todos estos temas que seguramente ya vienen a tu mente en donde decimos, ok, sí, me gusta ser parte de algo. Y pregúntate, ¿qué es ese grupo que te encanta estar? Ese grupo de amigos, tu familia, el contexto en el que estés en tu vida. Siempre buscamos ser parte de algo. Y las marcas en ese momento, cuando lo entienden, dicen, ok, vamos a crear una comunidad en donde todos los que compren este producto van a poder ser parte de una tribu. ¿Sale? Entonces te diseñan todo ese territorio simbólico de tu marca, y te dicen, para ser parte de este territorio, tú tienes que comprar. Y directamente no te están diciendo, cómprame. Más bien te están diciendo, esta es la puerta de entrada para entrar a este territorio, que es la tribu, la comunidad, la inclusión y todos estos temas. Analízalo nuevamente como dueño de marca y como cliente. La tercera identidad es la identidad de transformación y es la aspiración constante de evolucionar y convertirse en una mejor versión de uno mismo. Los territorios de esta identidad son el crecimiento, la evolución, el aprendizaje, el desarrollo, la superación, la disciplina, el bienestar, la salud, la maestría. Y entonces empezamos a ver marcas que nos venden el cómo estar mejor, cómo sentirnos mejor, cómo ser más saludables, cómo alcanzar nuestras metas más rápidamente, cómo volvernos más disciplinados y empiezan un chorro de productos, un chorro de servicios que nos llevan justamente a este crecimiento que estamos buscando. Y eso es la identidad de la transformación. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando una mejor versión de nosotros mismos. Nos miramos en un espejo de algo
que una marca está diseñando para decirnos, mira, esta es la versión que tienes actualmente, pero tú podrías ser otra versión de ti mismo o de ti misma. Y nos venden todo esto a través de conferencias, a través de productos digitales, físicos, pero es porque estamos buscando transformación. No queremos quedarnos en el mismo lugar. La pregunta que responde es, ¿en quién quiero convertirme? ¿En quién quiere convertirse tu cliente? ¿En quién quieres convertirte tú como cliente? Y entonces vas a ver que en tu mente empiezas a decir, ok, ya me doy cuenta que por eso compré este curso. Ya me di cuenta que por eso compré este producto, porque me ayuda a convertirme en alguien más. Y ahí está presente esta identidad de transformación. Como dueño de marca, también pregúntate, ¿en quién quiere convertirse mi cliente? ¿Lo que tengo actualmente le ayuda a pasar del momento en el que está ahorita a lo que quiere convertirse? Y si es así, pues adelante. Y si no estás vendiendo transformación y tienes un producto que transforma, tienes que preguntarte cómo es que sí puedes hacerlo. La siguiente identidad es la identidad de la libertad. Esta aspiración de vivir desde la autonomía y la autenticidad. Los territorios que nos venden las marcas son la independencia, la autenticidad, la elección, la creatividad, la exploración, la aventura, el movimiento, flexibilidad, la exploración. Y entonces nos dicen, puedes moverte, puedes salir del lugar que te tocó, puedes no seguir lo que la sociedad te dice que hagas, puedes tener un pensamiento libre, puedes ser quien tú desees. Y si compras este producto y si compras este servicio, vas a poder acelerarlo, vas a poder acelerar ese proceso y te vas a sentir libre. Y entonces, como nosotros tenemos un pensamiento libre que queremos ser, que no queremos a lo mejor seguir lo que nuestra cultura nos está diciendo que hagamos, lo que la sociedad quiere que hagamos, entonces empezamos a comprar este tipo de productos, pero estamos comprando libertad. Y la pregunta que tienes que hacerte como dueño de marca es, ¿cómo quiere mi cliente vivir? Y como cliente, ¿cómo quiero vivir? La quinta identidad es la identidad de poder y es la aspiración de aumentar nuestra capacidad de influir, decidir y transformar la realidad. Los territorios que utilizan las marcas es el liderazgo, la influencia, las decisiones, la fortaleza, la determinación, la ambición, la competencia, el dominio, el control. Y nos dicen, si tienes este producto o servicio, tú vas a ser un mejor líder. Vas a poder tomar decisiones más rápido. Vas a tener la fortaleza para lograr, para superar, para transformar, para que las personas te volteen a ver. Vas a ser competitivo, vas a tener dominio de ti, de las personas que te siguen. Vas a tener control. Bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué capacidad quiero desarrollar para transformar mi realidad? ¿O qué capacidad quiere desarrollar mi cliente para transformar su realidad? Preguntas, yo siempre lo digo así. Si tenemos un gran escenario, nosotros, como marcas, somos esos actores que estamos en el escenario actuando todo el tiempo. La audiencia nos observa, pero solamente podemos tener la capacidad de transformar nuestra comunicación cuando nos vemos desde los dos puntos. Uno, como dueños de marca, directamente frente a nuestra audiencia y también viéndonos a nosotros mismos desde la audiencia. ¿Sale? Viéndonos actuar y viendo lo que estoy promoviendo realmente está diciendo lo que quiero o simplemente estoy diciendo cosas por decir, por copia y no llego a conectar con mi audiencia. Bien, entonces esta fue la quinta identidad, la identidad de poder y después tenemos la identidad de significado, que es la aspiración de vivir una vida con sentido y dejar una huella que trascienda. Los territorios de las marcas son el propósito, el sentido, la trascendencia, el servicio, la contribución, la coherencia, la conciencia, la espiritualidad, los valores. Y empezamos a buscar este sentido en nuestra vida. Cómo no solamente vivir, sino tener una idea que trascienda, de luchar por algo que crezca, de lograr que nuestro pensamiento se transforme no solo
en algo más, sino que sea un pensamiento transferido y que transforme. Ahí también se vende, ahí también las marcas están presentes, ahí también hay productos, servicios, ahí también hay transformación. Y la pregunta que tenemos en este punto es, ¿qué quiero que represente mi vida? ¿O qué quiere mi cliente que represente su vida? Bien, ahí está la pregunta que nos tenemos que hacer como este espejo para vender esta identidad de significado. Ahora, aquí tiene todo el sentido el mercado de identidades. Al inicio veíamos esta imagen de este personaje parado frente a las identidades que podía tener en su vida y ahora vemos a nosotros como dueños o dueñas de marca ofreciendo estas identidades. Lo que quiero que te lleves es que siempre estamos comprando algo más, pero no esos productos, esos servicios que nos encantan o que aparentemente nos gustan. Estamos buscando comprar la identidad que nos va a ayudar a trascender, a sentirnos bien con nosotros, a lograr, a tener esta capacidad de poder sobre nosotros. Eso es lo que estamos comprando realmente, identidades, y viene desde que somos pequeños, siempre buscando la manera de ser alguien más, una versión elevada, una versión que nos guste, una versión que queremos ver en nosotros mismos. Ahí es donde las marcas pueden lograr vendernos más fácil en lugar de solamente decirnos beneficios. Nos dicen, esto es lo que quieres, yo tengo cómo puedes lograrlo. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿quién ayuda a construir tu marca? ¿Realmente ayuda a construir una identidad? ¿Realmente te has puesto a pensar en las identidades o solamente seguimos pensando en beneficios? Si solamente sigues pensando en beneficios, posiblemente ya lo dominas y es parte de la comunicación al mercado. Tenemos que decir beneficios, al igual que muchas otras cosas, pero también tenemos que estar pensando en cuál es la identidad que estamos despertando en nuestra audiencia, nuestro cliente ideal. Y aquí tenemos un filtro simbólico que puedes seguir todos los días cuando estés preguntándote cómo vender más en mi marca. ¿Sale? Antes de crear campañas, responder preguntas, automatizar, crear funnels, escribir guiones. Antes de hacer todo esto, las preguntas que te tienes que hacer es, ¿qué identidad quiere construir mi cliente? ¿Sale? ¿Qué es eso que tanto desea? La dos, ¿qué significado representa hoy mi marca? Y la número tres, ¿existe coherencia entre ambos? Es decir, entre lo que quiere construir mi cliente y lo que representa el día de hoy mi marca. En ese momento, cuando tú alineas perfectamente lo que quiere mi cliente, o sea, la identidad que quiere construir mi cliente con lo que mi producto o servicio está ofreciendo, entonces tú puedes avanzar con mayor claridad, sostener coherencia y también generar mayor conexión. Así se crean los movimientos más grandes, así se crean las marcas más poderosas, así se crean los significados que logran trascender el tiempo, así se crean símbolos. Si estás en este camino con nosotros de construir una marca simbólica, una marca con poder simbólico, siempre pregúntate esto. ¿Qué identidad quiere construir mi cliente? ¿Qué significado representa hoy mi marca? Y si existe coherencia entre ambos. Ese es uno de los puntos importantes para sostener, repito, claridad, coherencia y conexión. Avanzaremos ahora con la conferencia La conexión entre el ser y humano, un camino personal en espiral hacia estar bien para ser mejor. Pues gracias, es un placer de verdad estar aquí y sí reconocer que la aportación de Miguel, y no es comercial, la verdad es que sí lo quiero decir, eh, ha sido muy, muy significativa, hablando de significado para mí, porque yo hace como un año aproximadamente tomé la decisión de cambiar de rumbo laboral y ya tenía como en mente desde hace mucho tiempo un proyecto que tenía sentido para mí, que realmente me movía y me mueve. Pero me faltaba definición, me faltaba
pues una identidad, me faltaba marca, me faltaba pues darle un poquito de contexto y encuadre a todo lo que pues quería yo compartir y quiero compartir con la comunidad, ¿no? Y con las personas que se acerquen a escuchar y que yo pueda ser de utilidad para todo aquel que busque sentido y propósito. Entonces, gracias, Miguel. Eh, Quiero, antes de empezar con mi presentación, pues platicarles un poquito de dónde nace el significado, de dónde nace lo que representa la espiral. Hace muchísimos años, yo creo que desde que era niña, vino a mi mente pues la figura de una espiral y la representaba siempre como un caracol. Y la espiral recuerda y me recuerda a mí que la vida no avanza en línea recta, está en constante movimiento. Y a veces descendemos para comprender, y al decir descender, para mí es que hacemos conexión con nosotros mismos para comprender algo que nos está sucediendo. Hay momentos en que hacemos alguna pauta para integrar esa información. Hay momentos en que despertamos con una nueva energía que nos conecta con, pues a lo mejor ese wow moment, ese momento de lucidez donde decimos, quiero avanzar, ¿sí? Y cada momento y cada proceso, vamos a decir, nos da mayor conciencia de quiénes somos. Eh, y reconocer que nunca regresamos a ese mismo lugar. O sea, en esta espiral vamos avanzando y vamos conectando con nuestras experiencias y es muy importante respetar nuestro ritmo, nuestro tiempo. Cada uno va evolucionando a su propio ritmo y tiempo. Y cada vuelta nos transforma, nos da la oportunidad de expresarnos desde diferentes lugares, como habla Miguel, de diferentes, vamos a decir, identidades. A todo esto, pues ese movimiento le llamo dinamismo en espiral, porque la energía tiene movimiento, todos somos energía, la vida tiene movimiento, nosotros somos movimiento, y cuando dejamos de movernos internamente, comenzamos a desconectarnos de quienes somos. Por eso, el propósito de mi labor puede resumirse en una frase muy sencilla, que es estar bien para ser mejor. Esa es la intención. Uh-huh. Y no para ser mejor que otra persona o que alguien más, sino para vivir con más presencia, para estar más conectada a mi realidad, a mi plenitud, para ser más coherente, más congruente con mi propia esencia. Y yo comprendí que con el tiempo comprendí más bien y con mucha experiencia y con darme de topes también que el bienestar es todo un proceso, no viene por casualidad. Eh, Aparece cuando encontramos un significado que ordena nuestra vida, cuando le damos propósito. Porque cuando una persona comprende el significado de quién es, comienza a vivir en lugar de sobrevivir. Y cuando vivimos, gozamos, disfrutamos la vida, le damos peso a lo que tiene valor. Eh, Pasamos la vida muchas veces en un cotidiano, pero no nos detenemos realmente a disfrutar ese momento, a saborearlo, y es cuando le damos significado. Desde ese lugar quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que considero fundamental, que es esta conexión entre el ser y el humano, ¿sí? A veces pensamos que el ser es algo inalcanzable, pero es nuestra propia esencia. Y creo muy importante el reforzarlo, ya que es la primera vez que participo con Miguel y quiero dejar algo que se puedan llevar con ustedes. Entonces, bueno, la conexión entre el ser y humano. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En la experiencia que yo he tenido laboral, y mucho se ha referido a la pedagogía, la pregunta que siempre le hacemos a un niño, a un ser, es ¿qué quiere ser de grande? Es algo de lo que Miguel comentaba hace rato, ¿no? El ser. Yo quiero que mi hijo sea o mi hija sea.
Entonces, la pregunta que escuchamos cuando iniciamos esta construcción de nuestra identidad, de quiénes somos, el decreto de los adultos que influyen en el concepto de persona del niño ya inicia a desconectar esta parte del ser con el humano. Sí, existe una desvinculación, porque el ser es ser desde que nace, desde que existe. No necesitamos transformar ese ser con nuestro hacer. Entonces, sí quiero dejar muy claro que esta desconexión y esta desvinculación inicia desde la misma proyección de nosotros como personas que empezamos a caminar con el deber ser, ¿sí? Y el deber ser nos invita a modificar quienes realmente somos en esencia. Entonces, esta imagen me encanta porque dice, ¿qué te gustaría ser de mayor? Pues a mí me encanta porque es escandalosamente feliz, es gozar la vida. No necesito ser nadie más para poder satisfacer al ser humano, ¿sí? Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, sigamos a la siguiente, por favor. Continuemos. El camino en espiral es personal, cada quien va a su propio ritmo y la intención es estar bien, no importando la circunstancia, para ser mejor. Y eso, ese eslogan, ese es mi mantra, es lo que constantemente defino en este proceso o propósito de acompañamiento de consultoría que estoy ofreciendo. El ser humano, a su propio ritmo, pasa por procesos espirales y se encuentra siempre en constante movimiento, es un despertar continuo. Entonces la pregunta es, ¿quién soy y para qué estoy? Hay esa desvinculación entre el ser y el humano, es lo que a veces nos separa o nos desconecta de nuestra propia misión de vida. Y es importante reconocer que tenemos siempre esa respuesta dentro de nosotros. Siguiente. Este, después de leer, de estudiar, de analizar, de consultar, me doy cuenta que en este momento de vida en la que estamos eh, transitando, vamos a decir, existen muchos autores que hablan de plataformas, hablan de dimensiones, hablan de componentes. En este caso voy a utilizar la palabra componente. Y nos damos cuenta que nosotros somos más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que nos manifiesta en esta tierra, lo que nos hace quienes somos en lo visible y en lo palpable, pero somos más que eso, ¿sí? Somos cuerpo, somos mente, somos emoción, somos sociales y somos también espirituales. O sea, tenemos 5 componentes importantes que nos invitan a integrar a este ser humano que funciona desde un lugar constante y sobre todo en movimiento, y que todos los componentes que se mencionan aquí están interrelacionados. Cuando uno de ellos se encuentra dormido, se encuentra menos atendido o menos en nuestra percepción, pues es cuando nos vemos más afectados. Por ejemplo, el cuerpo, pues ¿qué necesita el cuerpo? Necesita cuidado, necesita gozar, necesita disfrutar, necesita satisfacer nuestras necesidades básicas. El cuerpo es nuestro templo, es nuestro centro, es lo que tenemos como lo único que nos pertenece, ¿sí? Y dentro de este ser, que es lo único que nos pertenece, también tenemos una mente. Y la mente se nutre a través de aprender, de crecer, de desarrollar, de estimular, ¿sí? Tenemos esa necesidad para despertar nuestra creatividad y poder aportar a nuestro ser a través de estas conexiones. También el ser humano necesita del afecto, necesita de su emocionalidad, de sentirse aceptado, de sentirse apoyado, escuchado, y que haya una autorreflexión, autoconciencia y conexión con esta emocionalidad que muchas veces no nos permiten y por muchos años
pues esta emocionalidad ha estado dormida. Eh, la educación misma que nos han inculcado mucho al no sentir, al no poder expresar nuestras emociones, a decir que no pasa nada cuando sí pasa. Entonces el hacer contacto con nuestra emocionalidad pues nos permite también sentir nuestro cuerpo y alimentar nuestra mente. También por otro lado pues esta parte social en donde somos seres que necesitamos convivir, necesitamos pertenecer, necesitamos comunicarnos y desarrollar una conciencia social en donde podamos de alguna manera interactuar con el otro, compartir con el otro. Es muy importante que cultivemos esta parte social y vayamos construyendo esta red de apoyo, porque en la medida que va pasando el tiempo, desde siempre el ser, el niño, necesita de otros para crecer y al mismo tiempo los adultos necesitan de otros para seguir desarrollando. Y después en la edad adulta y en la vejez necesitamos de otros para poder cerrar nuestra etapa de vida. Entonces la parte social es vital para que el ser humano esté completo, ¿sí? Y la parte espiritual o la trascendencia, vamos a llamarlo así, es encontrarle sentido, propósito, servicio, algo que realmente nos pueda conectar con esta necesidad de saber que existe algo más, de conectar con este ser interno. No hablamos de una divinidad per se, pero hablamos de un ser interno que somos nosotros mismos, que es esta voz interior que nos va diciendo, por aquí vas, vas por buen camino, vas por tu camino en esta espiral. Y cada componente requiere de atención y cuidado, ya que los cinco se encuentran en constante interacción y que componen a un todo, que es el ser humano. Seguimos. Entonces, bueno, aquí unos ejemplos de lo que necesitamos tan sencillo. Nuestro cuerpo, ¿qué necesita? Movimiento, ¿sí? Constante movimiento para poder articular, para poder hacer que nuestro metabolismo funcione de manera adecuada. Requiere de hidratación, constante hidratación. Somos 70 o más de 70% agua. De alimento, de un alimento balanceado y necesitamos del descanso. Estos son elementos básicos que el ser humano requiere para estar en equilibrio. Y es importante reconocerlo. Muchas veces no dormimos lo suficiente. Muchas veces pasamos mucho tiempo sentados y se nos olvida que el cuerpo requiere de este movimiento y una alimentación balanceada. Eso es lo que el cuerpo como materia requiere para estar en equilibrio. La mente, ya lo comentamos, ¿no? El estudiar, el aprender, el compartir, el crear, el encontrar de qué manera podemos hacer más conexiones neurológicas, neuronales, que nos permitan entender al mundo tan volátil, tan rápido, que no nos da tiempo ni siquiera de aterrizar lo que está en nuestra creatividad. Entonces, ir lento, ir despacio, aprender, pero con significado. Como comentamos, lo importante de los vínculos, la sociedad, la inclusión, por ejemplo, ahora el fútbol, todo lo que ha conectado a nuestro país, el sentir que tenemos esperanza, el sentir que vale la pena y a veces nos aislamos porque estamos ensimismados en el deber ser, en el tener, y lo social nos invita a reconocer que esa parte nos nutre, el poder vivir esa interconectividad y poder apoyarnos en el otro. Muy importante apoyarnos en el otro. Lo emocional, el amar, el sentir amor. Y primero empezar con nosotros mismos, o sea, qué tanto me acepto, qué tanto me veo en el espejo y me gusto, qué tanto reconozco que tengo virtudes y fortalezas que puedo aportar, qué tanto puedo reconocer que puedo servir al otro, que puedo acompañar y que el amor es una palabra muy amplia, pero es lo que hace que tenga sentido la vida, cuando realmente podemos ofrecer desde un lugar
em, muy altruista, pero al mismo tiempo em, recibimos. Entonces el dar y recibir se convierte en esta sinergia, empezando por nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? A veces nos hablamos y realmente pensamos que la manera en que nos decimos o nos definimos, pues ni siquiera nos atrevemos a decírselo a otra persona, ¿no? Pero sí nos juzgamos muy duro y por eso dentro de esta emocionalidad es muy importante abrazarnos y abrazar nuestras emociones y reconocerlas y ponerles nombre y apellido para que podamos trascender cuando estamos pasando por procesos, eh, pues a veces que se manejan como retos, ¿no? La familia, los vínculos, todo lo que representa el estar con el otro. ¿A que sí? Como hablábamos de esta parte espiritual, ¿no? Hablamos de espiritualidad como si fuera algo intangible y muy poco alcanzable, pero en realidad se trata de hacer contacto con nosotros mismos, de poder estar en momentos en silencio, de poder dedicarnos un rato simplemente a observar algún paisaje, la naturaleza, hacer contacto con los elementos, a escuchar música, a hacer algo que nos apasione, que disfrutemos, que nos meta en un espacio en donde podamos hacer conexión con nosotros mismos y sentir que estamos vivos y que no estamos nada más pasándola, sino que realmente estamos viviendo intensamente. Esa es la espiritualidad para mí. Entonces, creo que es un muy buen momento para mirar hacia adentro y preguntarnos cómo estamos interactuando con estos componentes de nuestro ser. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en nuestro cuerpo? ¿Qué tanto estamos invirtiendo en nuestra vida social? ¿Qué tanto estamos invirtiendo en esta vida espiritual? ¿Qué tanto en este componente probablemente me falte, ¿no? Poner atención a mi emocionalidad y reconocer que una vida plena no depende de lo que logramos, sino de este equilibrio que nos invita el ser humano a integrar para poder experimentar nuestro camino desde un lugar eh, de ascendencia espiral, donde podamos realmente reconocer que estamos en un momento de paz, de equilibrio, de estabilidad y que estamos satisfechos con nosotros mismos. Ese es el momento de bienestar, en este momento de satisfacción plena, eh, en donde ponemos y anteponemos el goce, el disfrute, para poder identificarnos como seres humanos completos. Seguimos. Entonces, en este efecto dominó, porque sabemos que el cuerpo muchas veces nos manifiesta cuando nuestra emocionalidad está también pasando por situaciones difíciles, el cuerpo nos habla. Entonces, ¿qué tanto realmente estoy cuidando esta voz interna que me está diciendo, aguas, ya te caíste una vez, ya te caíste dos? Físicamente me refiero a caerme, ¿no? Cuando me duele un brazo, cuando esta emoción o es algo interno que me está diciendo que no estoy en equilibrio. Entonces, ¿qué componente has cuidado más? ¿Cuál necesita un poco más de atención? ¿Qué acción podrás hacer para equilibrarlo? Y estar constantemente en pues vamos a decir, recuento, ¿no? De que no somos únicamente cuerpo, de que no somos únicamente mente, de que tenemos un compromiso para socializar y para estar con el otro y servir al otro y servirnos a nosotros mismos también. Y todo esto empieza no nada más en nuestra edad adulta. Ojalá que la educación eh, pudiese cambiar su foco de atención y ver a los niños y poder desde niño aprender en esta imagen de Batman en el espejo. Yo quiero ser Batman. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para respetar esa identidad y para poder continuar con esa esencia y lograr que el deber ser no sea lo que rija mi vida, sino lo que realmente en esencia pues estoy destinado a ser? Uh -huh.
Y bueno, todo es parte de una elección de cómo quiero vivir o cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Podemos llenar nuestra mente y todo nuestro ser integral de muchísimos conceptos o simplificarnos y de verdad abrazar la vida desde el mejor lugar para poder transitarlo en nuestra espiral, pues poniendo atención a esa voz interna que nos invita a escucharnos más, a abrazarnos más, a amarnos más como seres humanos. Y para finalizar, escucharemos la conferencia Sin tregua y sin rendirme, porque toda permanencia nace de un significado más grande que la dificultad. Igual darle las gracias a Miguel por esta oportunidad que me está dando para compartir prácticamente esta filosofía y para compartir esas experiencias que a lo largo de, de esta vida, pues he podido, pues prácticamente, pues aprender de ellas, porque han sido situaciones, pues bastante difíciles, pero no es nada que un ser humano no pueda pasar, ¿ok? No es nada que no hayamos pasado nosotros por ahí. No vengo pues prácticamente a hablar de resiliencia porque no es prácticamente el tema. Sin tregua y sin rendirme surge precisamente de una situación, de una experiencia de carácter personal que pues nos lleva prácticamente a cambiar la manera de nosotros de ver la vida, ¿sí? Entonces, quiero empezar precisamente con esto y pues también aprovecho antes de adentrar en el tema, saludar pues a la audiencia y agradecer que estén aquí con nosotros y pues también esta oportunidad que Miguel nos está dando, ¿ok? Hace algún tiempo, hace 5 años más o menos, que pasé por una situación de duelo y pues quizás yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí, o si no es que todos, hemos pasado en un momento dado por perder a un ser que nosotros queremos tanto, ¿no? Y es esta historia precisamente que viví, que pude pues superar, que me lleva prácticamente a otro nivel, es algo que no es fácil de afrontar, sobre todo porque no estamos preparados para ello. Nadie está preparado para enfrentar la muerte y, y decimos, todos decimos, no, vamos a ir para allá todos, ¿no? Pero realmente sí, sí, cierto, vamos todos para allá, pero de qué manera lo percibimos todos no es igual, ¿ok? Eh, el, el momento que uno vive cuando pasa por estas situaciones no es tan fácil porque sabemos perfectamente que cualquier enfermedad de carácter terminal nos lleva a diversas situaciones, ¿no? A un desgaste económico, a un desgaste emocional, a un desgaste físico, sí, y a un desgaste social también. Y lo digo de esta manera porque realmente eh, cursar o pasar por esta situación nos va transformando, ¿no? Entonces vamos desde un quiebre que nosotros tenemos, en donde nos perdemos muchas veces y en lo que mucha gente prácticamente puede llegar a perderse bastante, ¿sí? Y a veces no recuperarse, pues nosotros vamos a ir transitando precisamente por estas etapas. Esta parte de la historia, yo sí quiero mencionar que fue necesario, pues, terapias, fue necesario, este, medicamentos, fue necesario encontrarme o reencontrarme conmigo mismo, porque pues realmente sí piensas en ese momento de que ya todo terminó. Sí, en muchos momentos yo pensé que la vida prácticamente había terminado. Incluso en mis publicaciones yo ponía cuando fueron los años felices, ¿no? Que habían quedado atrás, pero realmente es el momento por el que uno está pasando. Incluso hace un momento que escuchaba yo a la compañera que me antecedió y me fijé mucho en la cuestión espiritual.
porque siempre que pasamos por problemas recurrimos a las cuestiones espirituales. Pero cuando pasamos por un duelo muy profundo y en una de las etapas más profundas del duelo, no crees en nada, no crees en nadie. Todo mundo viene y te dice y te trata de consolarte, pero realmente no es lo que necesitas en ese momento. Lo que necesitas es un apoyo para poder salir y para poder seguir adelante. Y eso es precisamente lo difícil. ¿Ok? Durante mucho tiempo pensé que el dolor era el problema, que ese dolor nunca iba a desaparecer, que ese dolor iba a trascender prácticamente en mi vida muchísimo. Pero nunca imaginé definitivamente de que buscar precisamente el que o el reconocer que el dolor no era precisamente el verdadero enemigo, el dolor era prácticamente lo que me estaba transformando en la persona que iba yo a ser más adelante. Sí, vuelvo a la historia, han sido prácticamente 5 años desde esto y empecé precisamente un duelo de ida y un duelo de regreso. En el duelo de ida, nosotros pues perdemos muchas cosas, perdemos hasta incluso en un momento dado se puede dar hasta la dignidad, ¿no? Porque muchos caemos en el alcohol, algunos caen en la droga, algunos caen en otras situaciones, ¿sí? Pero realmente ese no es el camino. Pero tienes que pasar precisamente por para que tú puedas definitivamente reencontrarte, para que puedas llegar al otro lado del problema. Y entonces, durante todo este año del duelo de ida, pues sí fue muy difícil prácticamente y fue difícil porque cada fecha, cada lugar, cada recuerdo, cada momento siempre te regresa, como que te jala prácticamente a las situaciones. En el duelo de regreso, pues ya empiezas a hacer reconocimiento de algunas cosas y empiezas a, a, a regresar a lo que nosotros podemos llamar como nuestros símbolos, ¿no? Como ¿cómo llamarle en este momento? A nuestra esencia, ¿sí? A nuestro ser, porque realmente el verdadero problema amanece cuando nosotros nos dejamos, pero cuando nosotros después de esa dejación regresamos a nuestro lugar, entonces encontramos definitivamente que era el lugar que nosotros teníamos que reconocer para llegar hasta ahí. Ese es el significado del que hablabas hace un momento cuando empezamos, es precisamente el contenido que nosotros debemos de conservar. ¿Y qué es lo que conservas tú? Conservas tu esencia, por ejemplo, conservas tus sentimientos también, conservas quizás la personalidad, aunque realmente en un momento dado, pasar por una circunstancia de esta dimensión también te va transformando de manera física. Y entonces empiezas a ver las bondades del haber pasado por esta parte y de haberte recuperado y llegar al otro lado sin haberte perdido más en lo que habías pasado, ¿no? O lo que habías sufrido. Eh, Aquí por la cuestión del significado, yo comprendí también que las personas permanecemos prácticamente por aquello que tiene significado. ¿Qué es lo que tiene significado para nosotros? Sí, y es lo que hablabas a un principio acerca de las marcas. Y las marcas, lo que permanece nunca es el producto, sino nunca permanece el logotipo, nunca permanece la estrategia que se utiliza. Lo que permanece es el significado que sostiene todo lo demás, ¿sí? ¿Qué significancia tiene para ti esto que tú estás viviendo? Para estas situaciones que uno pasa durante, pues, un duelo, durante, pues, una jubilación, porque también prácticamente termina tu etapa laboral, ¿sí? También lo puedes pasar cuando termina una relación, cuando hay una ruptura, que tú pensabas que era todo para ti y en un momento dado todo eso se va pues prácticamente a la nada. Y todo ese proceso, pues lo que permanece prácticamente para ti es tu esencia.
cuál es el significado que tienes tú, cuál es el contenido que tú puedes conservar, ¿ok? Y en cuanto a la filosofía, si entramos a la filosofía de la permanencia consciente, pues aquí sí quisiera yo compartir prácticamente con el público o con las personas que nos acompañan que esa ruptura por la que pasamos es una parte, prácticamente es como que el inicio, que nos lleva hasta ahí. Y después seguimos con la distancia. ¿En qué momento dejé de encontrarme? ¿En qué momento dejo yo prácticamente esa parte? ¿Cómo me pierdo? ¿Cómo me encuentro? Después nos lleva al reconocimiento. Qué necesito ver precisamente para poder recuperarme o para poder salir prácticamente de aquello? ¿Y hacia dónde puedo yo ir? Y ahí considero yo que en esa parte está la familia, están los amigos, está posiblemente alguna persona en especial que tenga ese significado para ti y que pueda definitivamente jalarte, ¿sí? También tenemos la otra etapa, que es la reinterpretación. Es decir, ¿qué puedo yo compartir o qué puedo yo hacer con esto, ¿no? Sí. Y en la siguiente etapa la tenemos en la reconciliación. Y por último, pues tenemos la permanencia. Aquí en la pantalla ahorita tenemos precisamente esas etapas, ¿sí? La ruptura algo que altera la narrativa de la vida, las personas pierden la estabilidad, realmente perdemos estabilidad pues, y en varios aspectos. Está la distancia, la persona comienza a alejarse de sí misma, negación, resistencia, confusión. Está el reconocimiento, se observa la experiencia sin huir, o sea, esto es sin huir a la experiencia, es que yo tengo que enfrentar esas cosas, tengo que reconocer en qué punto estoy. Está la de interpretación, la historia adquiere un nuevo significado, una nueva significación para mí puede ser que yo me supere y si yo pongo mi ejemplo o mi experiencia más bien, yo busqué precisamente poder compartir este conocimiento con los demás y por lo tanto fui a certificarme como conferencista y eso a mí me ayudó mucho porque no solamente me llevó al que yo pueda compartir en este momento mis experiencias así con mucha facilidad y sin tener prácticamente un resentimiento o un sentimiento, sino que realmente me llevó a poder escribir realmente lo que yo había pasado, me llevó a poder expresar lo que yo había pasado y a crecer en ese sentido. Y pues en esta última etapa que nosotros tenemos, dice, la persona deja de pelear con su historia. Y si realmente, en momentos yo decía, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué por qué tenía que ser yo? Sí, dejo de pelear prácticamente con ello. Apruebo todo y no justifico definitivamente todo, pero dejo de rechazar esa parte. Ya no rechazo esa situación por la que yo pasé o por la que yo viví. Y esto no solamente puede ser prácticamente en la pérdida de alguna persona, en la cuestión de duelo, sino también cuando nosotros perdemos un trabajo, por ejemplo, ¿sí? La pregunta que nos lleva a la ruptura es ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué es lo que cambia y qué es lo que se va a transformar? En la distancia, ¿en qué momento dejé de escucharme? Porque hay momentos en los que dejo prácticamente yo de oírme, ¿sí? No acepto prácticamente que yo me dialogue prácticamente conmigo. La pregunta, ¿qué necesita ser visto? ¿Qué necesito ver o qué necesito yo observar para poder salir de esta situación? La reinterpretación, ¿qué puedo comprender ahora que antes no veía? Y yo, por ejemplo, si a mí me preguntan eso en este momento, ¿qué no veía yo? No veía que podía definitivamente poder volver a amar, poder volver a transformarme, poder volver a ser la persona que yo era antes. Y por último, ¿qué parte de mí puedo volver a abrazar? Lo que yo puedo volver a abrazar es precisamente al yo, a ese yo que a mí me rescató y que siempre ha sido prácticamente lo que me ha hecho o me ha impulsado para salir adelante. ¿Sí?
Y bueno, en este caso, mis amigos lo saben y quienes están aquí de acá de mis amistades saben perfectamente bien que yo digo, soy ariano y los arianos pues luchamos y somos el primer signo y somos pues los que queremos salir, somos líderes, nunca nos gusta perder, etcétera, etcétera. Y realmente eso también, créanme que también me impulsó, ¿sí? Y pues de ahí nosotros podemos pasar a otras preguntas. ¿Qué parte de ti sigue teniendo significado? ¿Qué proyecto merece que permanezca? ¿Sí? Aprendí prácticamente a proyectar otras cosas o a subir prácticamente otras situaciones, este, a llegar a otros límites. Yo recuerdo prácticamente cuando me fui a certificar a Ciudad del Carmen. Me fui solito, ¿sí? Me fui solito, no, no le pedí permiso a nadie, sino que me fui para allá y conocí personas realmente, extraordinarias, ¿sí? Extraordinarias. Y lo mismo digo cuando yo, conocí a Simbólica, también, de verdad, Miguel, no es por nada, ni porque sea mi tocayo, ni nada, pero realmente él ha sido una persona que me ha impulsado mucho y me ha impulsado para llegar hasta este momento. Y eso tengo que reconocerlo, ¿sí? Ha sido prácticamente uno de mis pilares. Y digo yo, eh, tuve que pasar por esta situación precisamente para crecer, para aprender, para ser alguien más todavía y transformarme un poquito más. Y he conocido esas personas extraordinarias a las que yo prácticamente le doy gracias. Estoy construyendo qué seguirá teniendo sentido dentro de 10 años. Quiero que lo que tenga sentido dentro de 10 años es esto precisamente, ¿sí? Esta filosofía de permanencia consciente, ¿sí? Permanecer conscientemente después de algunas cosas que nosotros podemos pasar, ¿sí? Hay gente que con una ruptura sentimental pues se va prácticamente en un abismo, ¿sí? Pensamos de que, o se piensa de que no vamos a encontrar a la persona ideal, ni a la misma persona, ni nos vamos a volver a enamorar, y eso no es cierto, ¿sí? Nosotros podemos encontrar eso y más y puede ser algo mucho mejor todavía. Las marcas, en este caso, también necesitan personas que permanezcan, ¿sí? Y eso es lo que prácticamente la permanencia consciente nos debe de dar. Y solo permanecemos cuando sabemos que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos nosotros. Y en este momento, pues realmente yo sé por qué hago precisamente esto, porque realmente me gusta comunicar, me gusta pues compartir lo que yo he pasado, ¿sí? A mi edad, ¿sí? Lo que he pasado y lo que estoy prácticamente pues viviendo en este momento. Y ahorita en este momento, cuando llegas prácticamente a esta edad, ¿qué es lo que debe permanecer, por ejemplo, para mí? ¿Qué debe permanecer? Que no significa precisamente resistir. Lo que debe permanecer es cuidado personal, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a esta etapa, el cuidado personal es importante. Cuidar la salud es el mejor lujo que nosotros tenemos para todos, ¿sí? También el amor propio, ¿sí? El amor propio, que a veces lo perdemos por cualquier situación, pero realmente cuando tenemos amor propio, entonces sabemos que tenemos que tener el cuidado de nuestra persona y que debe permanecer también nuestra dignidad. ¿Sí? El hombre puede perder lo que tú quieras, pero nunca perder la dignidad, ¿sí? Un hombre que es fiel, un hombre que es leal, un hombre que pone atención a todo lo que ama, yo creo que es una persona de mucho valor. Más bien, diría yo, de muy alto valor. Así que aquí seguimos, aquí seguiré sin tregua y sin rendirme, porque realmente yo debo de salir adelante y ser feliz para que lo que me hayan enseñado las personas que ya no están conmigo haya valido la pena. Muchísimas gracias por escucharme.